Buenas, mi nombre es Sergio Tuñón. Lo que estáis viendo aquí son un montón de piezas de Tetris, uno de los videojuegos más importantes jamás creado. Y esta pieza de aquí está a punto de encajar en este mundo tan diverso para crear su propia figura, para crear un mundo diverso y entretenido. Seguramente, cuando pensamos en videojuegos, lo primero que se nos viene a la cabeza es coge un subfusil y empieza a matar a todo el mundo que te estés encontrando. Y a ver, es una definición válida, porque los shooters en primera persona funcionan así. Ahora, también son violentos, las cosas como son. Esta imagen que estáis viendo aquí pertenece al videojuego Mortal Kombat de las arcades. Esta imagen dio la vuelta al mundo. Un señor arrancándole la cabeza, sacándole la columna vertebral con un montón de sangre y todo con los puños a un señor. Y es como, ¿qué está pasando aquí? Esta imagen, este videojuego, fue el que hizo que hoy saliera la clasificación por edades. Eso que vemos del PEGI más 3, más 7, más 18 y demás, pues todo eso se lo debemos a Mortal Kombat. Ahora, ¿cómo es posible que pasemos de esa imagen llena de sangre y dolor y de esa otra imagen con el subfusil a esta? ¿Reconocéis a estos personajes, especialmente a este de rojo? Es Mario, es Super Mario. ¿Cómo pasamos de la violencia más explícita a un plataformas en 2D? Gracias a la diversidad de géneros que existen en los videojuegos. Como por ejemplo también los juegos de aventura, donde The Legend of Zelda es, sin ninguna duda, el rey del género. Juegos en los que coges tu espada, tu escudo y te vas por ahí a encontrar tesoros, a derrotar enemigos. Juegos increíbles. Juegos también de RPG, de rol. Estos juegos en los que tú tienes un personaje, tienes que subir de nivel, conseguir una serie de habilidades, una serie de armas para poder luchar. Y sobre todo, en este tipo de videojuegos, la banda sonora y la historia suelen ser majestuosos. Ahora, ¿por qué no mezclar todos esos géneros en uno solo? Ahí es donde tenemos a los Metroidvania. Plataformas, disparos, acción, aventuras, subida de habilidades. Lo tiene todo el género. Pero los videojuegos también están en nuestro mundo, en el mundo real. Esta imagen que estáis viendo aquí pertenece al videojuego Sega, de la Sega Dreamcast. Y no es una imagen manipulada. Sega, la empresa desarrolladora, obtuvo las licencias de Coca-Cola, Fanta y Sprite para poner unas máquinas expendedoras en su videojuego. Pero incluso hay más marcas de las que podríamos hablar, pero tenemos 9 minutos y llevamos ya 3,20. Uy, perdón, se me ha ido. Los videojuegos también son de estrategia, videojuegos de pensar. Fijaos aquí en StarCraft 2. Tenemos aquí a las unidades, tenemos aquí las infraestructuras, alguien nos está hablando, y aquí tenemos los objetivos. Oye, que tenemos que defender los cañones de bilis, tenemos que defender 5 cañones. Pues, con todo lo que tienes que hacer tú aquí, organízate y trabaja. Pero claro, no solamente trabajamos también lo que viene siendo en solitario, sino también en cooperativo, con otras personas. Y en este caso, los MOBA, tenemos aquí un profesor, yo soy este personaje de aquí, puntos. En este tipo de juegos tú tienes que colaborar con gente que no conoces de nada y tienes que colaborar además en inglés. O sea, algo impresionante para poder trabajar con él. Perdóname que tengo la tos un poquito más de Ahora, los videojuegos no son únicamente de jugar y de pensar y de hacer muchas cosas. Los videojuegos a veces simplemente es de, oye, vamos a leer. Los videojuegos, una cosa que, un estigma que tienen, es que los videojuegos, oh Dios mío, destruyen la lectura, hacen todo mal y demás. Bueno, pues en este caso, tenemos un juego que fomenta la lectura y el aprendizaje. En este caso somos un abogado defensor. Tenemos que defender a un caso de asesinato, a una persona por un caso de asesinato. Hemos empezado hablando de cómo los videojuegos serán de matar. Y aquí estamos defendiendo a nuestro cliente porque le acusan de asesinato. Ojito. Pero los videojuegos
aquí son única y exclusivamente, oye, lee. No tienes que hacer nada más. En este caso, el mío sonriente, sí, tienes que decidir a dónde vas y con quién hablas. Hay juegos como Higurashi o Umineko, juegos japoneses, en los que únicamente lees. Pero en estos, de las visual novels, víctimas con una bolsa de papel en la cabeza, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues lo único que haces es leer. Y eso que los videojuegos se suponían que eran malos y que desviaban la lectura y demás. ¿Cuántos estigmas estamos rompiendo en este fecha? O sea, ahora también podemos pensar. Los videojuegos ya van por muchos géneros. En este caso tenemos un juego del profesor Layton, uno de los grandes exponentes de los videojuegos de acertijos, de puzzles. Fijaos, acaban de traer unas pizzas recién hechas y los 3 niños tienen que recibir la misma cantidad de pizza. Pero ojo, no pueden darles trozos con cosas que no les gusten. Entonces, con todo lo que tienes por aquí, a este no le gusta el huevo, a este no le gusta el tomate, a este no le gusta el bacon, a pensar. Ya no va la cosa solo de matar, ¿eh? O sea, ¿os estáis fijando cómo los videojuegos están cambiando sus géneros y no se quedan únicamente en ese estigma social que tenemos de la violencia? Bueno, aquí sí que volvemos un poco al tema de la violencia, hay que decirlo, porque tenemos los juegos de sigilo. A Playdate Innocence se llama este videojuego. Videojuegos en los que tienes que esconderte porque como te pille este señor de aquí, digamos que te va a llevar tu San Pedro. Vamos a dejarlo ahí. Videojuegos espectaculares en los que no te tienen que pillar. Aquí ya no es mata lo que te encuentra, aquí es que lo vea, que lo vea. Los videojuegos también son educativos. Y en este caso tenemos estudio de videojuegos. Un videojuego que te enseña a hacer videojuegos. Y además de una forma totalmente didáctica, entretenida, con colores, con textos muy sencillos, con figuras que te dicen, pues este botón significa una cosa, este otra. Algo impresionante, de verdad. ¿Qué? ¿Os suena este señor de aquí? Los juegos de realidad virtual. Videojuegos en los que tú te metes el casco en la cabeza y tienes estos manditos que normalmente los mandos suelen tener sus botones, sus lucetas, sus sticks y demás. En este caso tenemos botones, gatillos, sticks y demás, pero lo importante aquí es el cómo te mueves tú, porque aquí tenemos un arco con flecha. ¿Cómo lo harías? ¿Con un botón? No, en la realidad virtual tienes que coger tú el objeto, tienes que coger la flecha, hacer así y disparar. Y así con un montón de objetos. La realidad virtual es otro mundo y podríamos tirarnos, vamos, media hora hablando de la realidad virtual. Ahora, también podemos simular cosas. También podemos decir, oye, Trauma Center, vamos a hacer de cirujanos, vamos a aprender cirugía extremadamente básica, pero no lo intentéis hacer en casa. Hay que quitarle los cristales que tienen en el brazo y luego suturarlos. Hemos empezado matando gente y ahora estamos salvando las vidas. Es que los videojuegos son muy variados. Y a veces los videojuegos son solo de experiencias, de que tú estás ahí y es como, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué está pasando? En este caso, Pulse, un videojuego en el que tú estás en un balneario, tienes que encontrar la salida y no hay nada. No hay objetos, no hay música, no hay personas, no hay texto, no hay diálogo, no hay nada. Y esto como una experiencia es simplemente espectacular. Finalizando, me gustaría hablaros de uno de mis géneros favoritos, que es el Survival Horror, el género del terror, con los 3 grandes exponentes que tiene el género. Por una parte tenemos Silent Hill, con el terror psicológico. Este señor recibe una carta de su esposa, que falleció hace 3 años, y le dice, estoy en Silent Hill, ven a buscarme. Y es como, pero si tú estás muerta, ¿cómo es posible? Pues aquí te lo explica. Resident Evil, mi saga de videojuegos favorita, donde está el terror de acción y también de suspense. No es el terror de ¡pum!, sino es el terror de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y por último, Project Zero. Fijaos, aquí hay armas, aquí hay una persona normal, y aquí hay una chica con una cámara de fotos. ¿Qué habrá que hacer? Por último, no me gustaría despedirme de esta presentación sin este gran secreto. En mi tarjeta de visita soy el CEO de Nintendo. En mi mente soy un programador, pero en mi corazón soy un jugador. Satoru Iwata fue un grande. Fue el que hizo que las personas que no estaban acostumbradas a jugar videojuegos aprendieran a jugar, se animaran a jugar. Este señor fue el que hizo la Wii, la consola más accesible de la historia. Y quería hacerle un homenaje a este gran señor en esta presentación. Muchas gracias.